Estamos avanzando semana a semana el estudio del libro de Josué. Esta semana estudiaremos la lección número 7 para el 15 de noviembre del año 2025. Y el título de la lección es Lealtad Suprema, Adoración en medio de la guerra. Hay una cosa que necesitamos tener en cuenta. El pueblo de Israel salió de Egipto, atravesó el Mar Rojo, caminó durante 40 años por el desierto y finalmente cruzó el río Jordán y entró a la tierra prometida. Pero las cosas no cayeron para Israel del cielo. Fueron años de lucha, de batalla, para tomar posesión de la tierra que Dios les había prometido a los israelitas. Así que esta semana veremos algo muy interesante, que el pueblo de Israel, en medio de las luchas, en medio de la batalla, siempre y en primer lugar separó tiempo para Dios. Y esta es la lección que necesitamos aprender. Nuestra vida, nuestro peregrinaje en esta tierra tampoco es ausente de luchas, de dificultades, de batallas. Todos los días tenemos que enfrentar las adversidades de esta vida, injusticias, muchas veces traición y los problemas propios del cotidiano, como por ejemplo levantarse, trabajar, buscar empleo, administrar el dinero, ver cómo vamos a llegar a fin de mes, cómo organizar la economía, las luchas en la casa, a veces con el esposo, con la esposa, con los hijos, a veces con los familiares más próximos, muchas veces dificultades en el trabajo, con los compañeros de trabajo, con los jefes o con los empleados, en fin. Nuestra vida no está ausente de dificultades. Sin embargo, en medio de todas esas dificultades, la lección de esta semana nos enseña que debemos aprender a separar tiempo para Dios. No tiempo que sobra, sino tiempo en primer lugar. Dios primero, todo lo demás vendrá por añadidura. El problema es que nosotros pensamos que a veces la vida es tan complicada que no dejamos tiempo para Dios. Le damos tiempo a Dios cuando nos sobra el tiempo, pero imagínate a quién le sobra el tiempo en esta tierra. Desde la mañana hasta la noche nuestra vida es corre, lucha atrás de los sueños. Pero esa lucha será infructuosa si no separamos tiempo para Dios. Entonces vamos a la primera parte de la lección, hablando de el pacto en primer lugar. Voy a leer el texto para explicar lo que esta primera parte de la lección quiere enseñar. Josué capítulo 5 versículos 4 y 5. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. Mira, la circuncisión no era apenas una cirugía física que era realizada en el prepucio del varón. La circuncisión para Israel era símbolo del pacto que Dios había establecido con sus hijos. ¿Cuál era ese pacto? Yo te bendeciré, yo te acompañaré por los caminos de la vida, yo te sacaré de la esclavitud de Egipto, te llevaré finalmente a la tierra prometida, pero en todo momento tú serás fiel, leal, obediente a mis instrucciones. Quiere decir, la parte de Dios, yo te cuidaré, yo te protegeré, mi gracia estará contigo. La parte del ser humano,
obediencia a las instrucciones divinas. Y como símbolo de ese pacto, para sellar ese pacto, los varones de Israel eran circuncidados. La pregunta que mucha gente hace, ¿y por qué las mujeres no se circuncidaban? Simplemente porque en aquellos tiempos el varón, esto era un asunto cultural, el varón era el representante de la familia, el patriarca de la familia. Es por eso que los varones eran circuncidados, pero las esposas, las hermanas, todas las mujeres estaban incluidas en el pacto espiritual que Dios hacía con la circuncisión de los varones. Ahora, el texto bíblico dice que todos los varones que salieron de Egipto murieron por el camino, los que habían sido circuncidados. Entonces era necesario una nueva circuncisión. Es interesante que apenas pasaron el Jordán, ellos tuvieron que renovar su pacto de fidelidad a Dios. Y los varones que no habían sido circuncidados, pues fueron ahora circuncidados. Dios quiere siempre que nosotros renovemos nuestro pacto de fidelidad a Dios. Naturalmente, hoy ya no existe la circuncisión. La sierva de Dios dice, conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Consagrarse a Dios cada mañana, cada día, cada semana, cada mes, cada año. Hoy día el bautismo es el pacto de fidelidad a través del cual el ser humano decide vivir para Dios y sella ese pacto de fidelidad a través del bautismo. Bueno, a pesar de que el pueblo de Israel tenía que enfrentar muchas actividades en la conquista de la tierra, ellos separaron tiempo para la ceremonia de la circuncisión y ningún varón quedó sin circuncidarse para iniciar la conquista de la tierra de Canaán. La segunda parte de nuestra lección nos habla de la Pascua, pero esta Pascua era un recordatorio de la gracia de Dios y del pacto que Dios quería realizar con sus hijos. La primera Pascua fue realizada la noche anterior a la salida de Egipto, cuando los dinteles de las puertas fueron manchados con sangre para que el ángel destructor eh, no destruyera a los primogénitos de Israel. Ahí se realizó la primera Pascua. Un cordero fue sacrificado, la familia comió la carne de ese cordero. Ese cordero simbolizaba al Señor Jesucristo. ¿Y para qué todo esto? Para que ellos enfrentaran el peregrinaje al salir de Egipto, el peregrinaje con la seguridad de que Jesús estaría con ellos. Y efectivamente, en el desierto, pues a través de la nube, a través de la columna de fuego, eh, en la roca que les proveyó agua, a través del maná, Dios siempre les quiso decir que ellos no estaban solos, Jesús estaba con ellos. Ahora, al entrar a la tierra prometida, nuevamente realizaron la ceremonia de la Pascua. Y leo el texto de Josué capítulo 5, versículos 9 y 10 que dice lo siguiente. Mira, y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Me impresiona esta expresión, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Egipto es un símbolo del pecado que esclaviza al ser humano. Los israelitas eran esclavos de Egipto, no somos esclavos del pecado. Los egipcios oprimían al pueblo de Israel. El pecado nos oprime a nosotros, nos quita la libertad, nos quita la dignidad y muchas veces nos quita las ganas de servir a Dios, las ganas de vivir, de ser feliz, realizado. El pecado es terrible,
Pero así como Dios quitó el oprobio de Egipto de Israel al libertarlos y dirigirlos a la tierra prometida, así también Dios nos libertó a nosotros y al libertarnos del pecado por la sangre de Jesucristo, nos quitó el oprobio. La sangre de Jesucristo es clave aquí, porque al entrar a la tierra prometida, en un lugar que ellos le llamaron Gilgal, que tenía que ver justamente con libramiento, en ese lugar llamado Gilgal, ellos celebraron la Pascua. La sangre del Cordero se derramó. ¿Por qué? Para que ellos recordasen que si habían llegado a la tierra prometida, no fue por sus obras, no fue por su técnica de guerra, no fue porque ellos fueran soldados valientes, no, fue simplemente porque respetaron el pacto con Dios, se sometieron a la gracia divina, creyeron en la protección divina y ahora al, al salir de Egipto se celebró la Pascua, al entrar a Canaán se celebró la Pascua. Lo que el autor de la lección está queriendo destacar es el hecho de que las cosas de esta vida, las conquistas, las luchas, las batallas, no nos pueden distraer de colocar a Dios en el primer lugar y de darle a las cosas sagradas un lugar de importancia en nuestra vida. Vamos ahora a la tercera parte del estudio, bajo el subtítulo de Altares de Renovación. Antes de leer el texto, quiero decirte una cosa, mira, Dios siempre le ordenó a sus hijos levantar altares, porque un altar servía para dos cosas. Primero, para simbolizar la presencia de Dios entre ellos. ¿Te acuerdas cuando Jacob estaba huyendo para a la tierra porque había engañado a su padre y a su hermano? Una noche él tuvo un sueño, los ángeles subían, bajaban por la escalera que llegaba al cielo, y al despertarse construyó un altar. El altar servía para recordarle a él la presencia de Dios ahí, y en segundo lugar, el altar servía para ser un instrumento, un elemento de recordación, de recuerdo, para que ellos no se olvidaran. Así cuando otros israelitas pasasen por aquel lugar, al ver un altar, recordaban, por aquí pasó alguien y él tuvo conciencia de la presencia de Dios en su vida. Entonces ahora cuando el pueblo de Israel llegó a Canaán, mira lo que dice el texto bíblico. Voy a leer Josué capítulo 8, versículos 31. Dice así. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel. Como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro. Y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. El monte Ebal. Recuerda que la Pascua se realizó en Gilgal. El monte Ebal estaba más o menos a 60, 70 kilómetros más hacia Jerusalén. Allí en el monte Ebal, o sea, ya habían avanzado, había pasado el tiempo, ya habían conquistado mucha tierra. Nuevamente hicieron un alto, pero esta vez no para celebrar la Pascua, esta vez para construir un altar conforme a las instrucciones que Moisés les había enseñado. Ahora, con la presencia de Josué, levantaron ese altar. ¿Para qué? Primero, para sentir que Dios estaba con ellos. En ese altar se ofreció el holocausto. El cordero fue sacrificado. Nuevamente la sangre. Nuevamente el recordatorio de que has llegado hasta aquí únicamente por la gracia maravillosa de Cristo. Ojalá, querido, que nosotros en la vida tuviésemos la costumbre
de levantar un altar. No digo un altar así de piedra, pero marcar en nuestra propia vida, en nuestra propia experiencia, algún hito que nos recordase dos cosas. Primero, hasta aquí nos ha cuidado el Señor. Y en segundo lugar, mi vida no sería nada sin el Señor Jesucristo. Sabes que cada vez que la vida se vuelve turbia para ti, ¿sabes? Cada vez que aparecen nubes negras en tu cielo azul, cada vez que la depresión entra a tu corazón, que la tristeza te embarga, cada vez que hay dificultades y a veces sientes, no, no voy a poder salir de esta dificultad, la lucha es terrible. Ahí, mira ese hito que has marcado en tu vida, alguna cosa particular propia tuya, un rinconcito de la casa donde acostumbras a orar para conversar con Dios. Porque eso te recuerda qué cosa. Primero, te recuerda el hecho de que Dios está contigo. Segundo, te recuerda que hasta aquí tú no llegaste por tus propias fuerzas, por tu propia energía, por tu sabiduría, por tus habilidades. Tú llegaste por la gracia maravillosa de Jesucristo. Haz de tu corazón un altar, un lugar donde Dios sea adorado, Dios sea recordado como tu protector, como tu creador, como tu salvador. Vamos a la cuarta parte de este estudio, hablando de lo que sucedió en ese altar. Dice el subtítulo de la lección, escrito en rocas. Sabes que la mente es frágil para recordar los principios básicos del Evangelio. La mente recuerda con facilidad las cosas de esta vida, pero las cosas espirituales, la mente se olvida con una rapidez extraordinaria. Por eso tal vez encontramos este incidente registrado en Josué capítulo 8, versículos 32 y 33. Dice así: también escribió allí, ¿dónde allí? En el altar que acababan de construir. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaba de pie a uno y a otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. ¿Qué hicieron? Escribieron encima de ese altar que habían construido, escribieron toda la ley de Moisés, todas las instrucciones divinas. ¿Para qué? Porque no basta el altar que te salva. Son también necesarias las instrucciones que te enseñan a caminar respetando el pacto con Dios. Aquí está una vez más la junción de la gracia y de las obras. No que las obras salven, solo te salva la gracia maravillosa de Cristo, el altar. Pero ¿por qué fue necesario escribir en el altar todas las instrucciones divinas? Para recordarte que no basta ser salvo, es necesario que aprendas a caminar en los caminos que Dios te dejó. Es necesario que aprendas a respetar las instrucciones de Dios. Tú te das cuenta cómo la gracia está presente a lo largo del Antiguo Testamento. Cuando estudiamos el libro de Éxodo, el primer trimestre pasado, vimos la gracia en todo el libro. Y ahora en el libro de Josué, capítulo a capítulo encontramos la gracia, no con la palabra gracia, pero aquí, por ejemplo, con el símbolo del altar. Gracia, altar. Se escribió encima del altar las instrucciones divinas, obediencia, buenas obras. Vamos entonces ahora a la parte última de este estudio, bajo el título de Anhelando su presencia. Y aquí hablaremos un poco del santuario. El santuario debería ayudar al pueblo de Israel a percibir la presencia de Dios y a recordar que deberían mantenerse fieles
al pacto. Leo Josué 18, 1 y 2. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo e erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión. Quiero que recuerdes las primeras frases de este texto. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel se reunieron en Silo y erigieron allí un tabernáculo. Dentro del tabernáculo estaba el arca, que simbolizaba la presencia de Dios. Mucha gente se pregunta a veces, ¿por qué Dios ordenó a Israel en el desierto a construir un tabernáculo, un santuario? Porque la instrucción en Éxodo era, me hará un santuario y yo habitaré con ellos. Quiere decir, querido, entiende esto. Dios no te creó y te largó en la vida, como te diciendo así, ya te crié, ahora tú resuelve tu vida, resuelve tu problema, trata de ser feliz. No, no, no. Dios no te creó para que tú vivieras como una estrella errante buscando un destino. Dios te creó para que vivieras con Él una vida de experiencia diaria. Si Adán y Eva no se hubieran separado de Dios, la humanidad sería toda feliz, tú serías feliz, yo, todos. No habría tristeza, no habría dolor, no habría muerte, pero ellos se separaron de Dios. Al principio todavía hablaban con Dios, pero después ya tuvieron hasta miedo de la voz de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Pero el hombre se separa de Dios. Pero Dios no quiere separarse del hombre, porque Dios ama al ser humano. Entonces, ¿qué le dijo? Me hará un santuario y yo habitaré con ellos. Ahora entraron a la tierra prometida y ellos recibieron la orden, preparen un tabernáculo. ¿Por qué? Porque Dios quería estar con su pueblo. Dios siempre quiere estar contigo. Aunque la vida te parezca sombría, aunque en este momento enfrentes luchas terribles y dificultades, recuérdate, Dios quiere estar contigo. Eres tú el que a veces, llevado por tu humanidad terca, porque así somos los seres humanos, te vas. Y cuando estás golpeado por la vida, lo primero que piensas, Dios me abandonó. Dios nunca te abandona. Dios te sigue, Dios quiere vivir contigo. El tabernáculo donde quiere vivir hoy es tu cuerpo, tu corazón. Tu corazón es el templo de Dios, el santuario de Dios. Dios te ama, querido. No olvides nunca eso. Él te dio sus instrucciones para que tú seas feliz. Y el pueblo de Israel, al entrar a la tierra prometida, en ningún momento se olvidó de Dios. Primero renovó el pacto a través de la circuncisión, después celebró la Pascua, la Santa Cena sería hoy, después construyó, edificó un altar, después escribieron los principios de Dios en ese altar y después los ordenó que le preparasen un tabernáculo porque Él quería estar presente con ellos. Qué Dios maravilloso, qué Dios lleno de amor. Ese es tu Dios. Tú nunca estás solo, aunque a veces las luchas de la vida te hagan sentir que Dios te ha dejado. Nunca te ha dejado. Está contigo, aunque no lo puedas ver. Nuestra gratitud a Dios por sus bendiciones, por la oportunidad que Él siempre nos da. Cada día es una nueva oportunidad. Ayer pasó, mañana no llegó, hoy es el día. Vamos al estudio de la lección número 10 para el 6 de septiembre del año 2025. El título de la lección es El pacto y el modelo. Y el propósito de esta lección es mostrarnos que aunque en cualquier pacto que hacen dos personas hay deberes, hay obligaciones de parte de cada uno,
Lo que Dios quiere con sus hijos no es apenas un convenio frío. Tú haces esto y yo hago aquello. No, no. El centro del pacto de Dios es el amor. Eso es lo que Dios quería hacer con Israel en el pasado. Es una pena, una tristeza que Israel nunca entendió. Y hoy también nosotros corremos el peligro de creer que la vida cristiana es simplemente un código de deberes, que ser un buen cristiano es hacer esto, hacer lo otro. No quiero decir que en la vida cristiana no haya obligaciones, no haya responsabilidades, así como beneficios que recibimos del Padre. No. Eso es parte de la realidad de la vida. El asunto es que los deberes y las obligaciones, cuando no existe amor entre Dios y nosotros, es un fardo pesado, es un fardo frío. Ahora, por eso lo que mejor ilustra la relación entre Dios y nosotros es la relación de los esposos. Cuando un esposo ama a su esposa, hace cualquier cosa, no por obligación, no por deber, hace por amor. Y es la misma cosa con Dios. Él quiere que andemos en sus caminos no por obligación, sino por amor. Por eso hizo todo para conquistar tu corazón. Y si tú también le has entregado el corazón a Dios, tu vida cristiana va a ser una experiencia llena de felicidad, de paz, de alegría. Entonces vamos al primer subtítulo de este estudio, hablando de el libro y la sangre. ¿A qué libro se refiere? Bueno, al bajar Moisés del monte, habiendo recibido no solo los 10 mandamientos, sino también las instrucciones todas sobre la vida civil, la vida familiar, la vida como sociedad de Israel, pues Moisés escribió todo eso en un libro. Es a ese libro que se refiere. Pero para entender mejor todo esto voy a leer el texto bíblico. Éxodo capítulo 24, versículos 7 y 8. Dice así: Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros y sobre todas estas cosas. Voy a explicar un poco lo que está diciendo este texto. Moisés bajó, escribió todas las órdenes que había recibido de Dios en un libro, el libro del pacto, y lo presentó al pueblo. ¿Cuál fue la reacción del pueblo? Dijeron: haremos todo lo que el Señor ha mandado. Miren, en ningún momento desconfiaron de su humanidad. Simplemente confiaron en que ellos tenían la disciplina necesaria, la fuerza de voluntad necesaria para cumplir todo lo que Dios había pedido. Moisés hizo algo interesante. Mandó sacrificar un cordero y con la sangre de ese cordero roció el libro del pacto para enseñarles qué cosa, para enseñarles que si ellos vivirían de acuerdo a todas las órdenes y consejos divinos, sería únicamente por la fuerza que viene del cordero. Recuérdate que el cordero en Israel no era simplemente un cordero. Los corderos en Israel simbolizaban al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, o sea, al Señor Jesucristo. Lo que Moisés estaba queriendo decir al rociar la sangre del cordero era: ustedes dicen que van a cumplir todo, que van a guardar todo, pero lo que ustedes no saben es que en ustedes no hay fuerza ninguna. Si van a cumplir y seguir todo, va a ser únicamente por la sangre del cordero, la fuerza que viene del Señor Jesucristo. A veces hoy día cuando una persona se bautiza, pues entra con el mejor deseo de ser un buen cristiano, de cumplir todo, de obedecer todo lo que está conociendo en la palabra de Dios.
Y las primeras semanas de su experiencia, pues trata de ser fiel. Pero después descubre que dentro de él, la naturaleza pecaminosa, aunque él ya está convertido, la naturaleza pecaminosa no ha muerto. Está todavía viva y está incomodando y te lleva constantemente a hacer lo que no quieres. Y eso te perturba, eso te asusta, eso te hace mal. Y muchas veces caes y resbalas. Y ahí viene el diablo y te hace sentir que estás perdido. Lo que tú tienes que entender es que si vas a caminar en los caminos de Dios, no es por tu fuerza, no es porque tú eres un hombre disciplinado, no porque tienes dominio propio, sino únicamente por la sangre del Cordero. Vamos a la segunda parte, bajo el subtítulo Ver a Dios. Aquí veremos que después de este incidente de Moisés presentó el libro del pacto, roció con la sangre y todo eso. Dios llama a Moisés al pie del monte y Moisés sube acompañado de algunas personas. Voy a leer el texto para entender. Éxodo 24, 9 al 11, dice así. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, y 70 de los ancianos de Israel. Y vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Para mí, personalmente, esta es una de las cenas más conmoventes, más bonitas del libro de Éxodo. ¿Por qué? Moisés, acompañado de su hermano Aarón, de los hijos de Aarón, y 70 ancianos, por orden divina, suben al monte. Tú sabes que cuando llegaron al Sinaí, Dios había dicho que nadie se podía acercar al monte, a no ser Moisés. Pero ahora Dios le da a Moisés la orden, el permiso. Puedes subir, trae a tu hermano, a tus sobrinos, Nadab y Abiú, y 70 ancianos. Y ellos llegaron a la falda de la montaña. Y el texto bíblico dice que vieron a Dios y comieron con Dios. El texto bíblico también dice que Dios no extendió su mano sobre los ancianos. ¿Por qué? Porque Él había dado el permiso. Entonces ellos subieron. Hubo un momento de regocijo, de alegría, de compañerismo. Los ancianos subieron para decirle a Dios que harían todo lo que había Moisés escrito en el libro del pacto. Pero Dios preparó una comida para ellos. No fue una comida simplemente para satisfacer las necesidades físicas. Era una comida que en realidad era más que comida. Era un momento de comunión y de compañerismo. Mira, en mi país hay una comida interesante llamada pachamanca. Pacha, en quechua, tierra. Manca, olla. Pachamanca, olla de tierra. Es una comida que se prepara en la tierra. Se calientan piedras, se coloca después la comida debajo de la tierra con esas piedras, con hierbas aromáticas y es una comida deliciosa, pero es que la pachamanca no es comida. Y eso es lo que a veces mucho peruano no sabe. La pachamanca es una institución familiar, porque generalmente se hacía en la época de la cosecha, más o menos en el mes de mayo. Y la tradición antigua de los antepasados decía que para que la pachamanca salga en su punto y sabrosa, nadie de la familia debería estar peleado. Y si alguien había peleado durante el año, debían arreglar sus problemas. Porque si alguien participase, porque en la pachamanca se invitaba a toda la familia, a los amigos más cercanos, si alguien estaba en discordia con otro, la pachamanca no saldría bien. Otra cosa, en la pachamanca todos trabajaban. Los niños iban al río a traer piedras,
Los hombres cavaban el pozo, armaban el horno, las mujeres preparando las humitas, el cordero, en fin, las papas y todo eso. Era una institución familiar, no era comida. Cuando yo leí esta parte del Éxodo me conmovió. Esa comida que Dios les presentó a los ancianos, a Moisés, a Aarón, no era comida, apenas comida. Era un momento de comunión, Dios con el hombre. Lo que Dios estaba queriendo decirles a ellos era: lo que más quiero yo no es que ustedes sean soldados que marchen según mis órdenes. Lo que yo quiero es que ustedes sean hijos amados. Por eso estoy aquí, el Padre con sus hijos, para tener un momento bonito de comunión. Vayan abajo y transmitan al pueblo que yo soy un Dios que los amo, un Padre que cuido de ustedes, no un sargento que da órdenes. Pero digo, pues, infelizmente el pueblo de Israel nunca entendió eso. Siempre miró a Dios con miedo por causa de su pecado, de su propia naturaleza rebelde. Y justamente de eso vamos a hablar ahora en la tercera parte, cuando estudiemos el subtítulo de Poder para obedecer. Oh, querido, el ser humano, por más que prometa a Dios: sí, voy a cumplir todo, como el pueblo de Israel, haremos todo, cumpliremos todo, no puede. ¿Y sabes por qué no puede? Porque tiene una inclinación natural hacia el mal. Adán, antes del pecado, él sí podía decir: Señor, yo haré todo, porque él tenía naturaleza perfecta, inclinación natural hacia el bien. Él no tenía inclinación al mal. Pero cuando Adán y Eva pecaron, adquirieron la naturaleza pecaminosa. Y ahora, con esa naturaleza pecaminosa, ¿qué pasó de padres para hijos, para nietos, para bisnietos? Y llegó hasta nosotros. Nosotros no tenemos condiciones de obedecer. Entonces, ¿es imposible obedecer? Desde el punto de vista humano, sí. Pero ahí entra Dios. Y mira lo que dice la promesa de Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27. Leo: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¡Qué promesa extraordinaria! Arrancaré de ti el corazón de piedra, el corazón rebelde, la naturaleza pecaminosa que te perturba. Colocaré dentro de ti un corazón nuevo, un corazón que quiera obedecer. Colocaré la naturaleza de Cristo, la mente de Cristo en ti. Y te daré mi espíritu, y dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y andaréis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos. ¿Pero cuándo? Cuando el Espíritu viva en ti, cuando el Espíritu haga su morada en el templo del Espíritu que es tu cuerpo, tu ser entero. Aprovechando esto, leo lo que dice la sierva del Señor en Temperancia, página 14. Es interesante. Leo, dice así: tu parte, está hablando de la obediencia, ¿no? Tu parte es poner tu voluntad al lado de Cristo. Cuando sometes tu voluntad a la suya, a la de Cristo, Él inmediatamente toma posesión de ti y obra en ti el querer y el hacer según su buena voluntad. Tu naturaleza queda bajo el control de su espíritu. ¿Recuerdas lo que Ezequiel dice? Te daré mi espíritu. Tus pensamientos, sigo leyendo el texto, tus pensamientos mismos están sujetos a Él, al Espíritu. Si no puedes controlar tus impulsos y emociones como deseas, puedes controlar tu voluntad y entregarle a Dios la voluntad, y así se obrará un cambio completo en tu vida. Cuando sometes tu voluntad a Cristo, tu vida está escondida con Cristo en Dios. Está unida al poder que está por encima de todo principado y potestad. Recibes la fuerza de Dios que te sostiene firmemente a su poder, y una nueva vida de fe se hace posible para ti.
¿No es extraordinario? Tú no puedes. Tú eres hombre de carne y hueso. Aunque en el momento de la conversión Dios le da un golpe a la naturaleza pecaminosa que la deja muerta, esa naturaleza resucita y quiere tomar el control de tu vida, pero cuando tú le entregas la vida a Jesús y le dices de mañana, de noche, a mediodía, en todo momento, Señor, yo soy débil, yo soy pecador, pero yo no puedo. Tú sí puedes, Señor, entonces por favor ayúdame. Te entrego mi voluntad, toma posesión de mi voluntad. Ayúdame a andar en tus caminos y tú vas a ver cómo Dios te va a conducir a la victoria. En la cuarta parte de este estudio, hablemos de cómo Dios quería estar en medio de su pueblo. ¿Cuál fue el propósito del santuario? Mira lo que dice Éxodo 25:8. Y me harán un santuario para que yo habite en medio de ellos. ¿Cuál era el propósito del santuario? No que el pueblo debía construir un templo para que Dios fuese adorado. No. En el santuario iba a estar la presencia de Dios y Dios siempre quiere estar contigo, quiere estar a tu lado. Quería estar en medio de su pueblo, por eso Dios le dio la orden, háganme un santuario y yo estaré en medio de ustedes. Hoy día, el santuario es tu cuerpo. En un aspecto, es tu cuerpo. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y Dios quiere vivir en tu corazón, que le hagas un santuario en tu vida. Dios te ama, quiere vivir contigo y ya imaginaste cómo sería tu vida de victoriosa si Dios fuese a todo lado contigo. El problema es que por causa de la naturaleza pecaminosa vivimos separándonos de Dios, alejándonos de Dios y ahí nos metemos en problemas porque solos no hay dominio propio, no hay habilidad, no hay capacidad que te ayude, te vas a hundir. ¿Por qué? Porque solo no puedes hacer nada. Por eso Dios quiere vivir en ti, como en Israel Dios quería vivir en medio del pueblo a través de su santuario. Llegamos finalmente a la última parte, hablando de ser lleno del Espíritu Santo. Es que cuando Dios vive en ti, querido, las pocas habilidades que tienes florecen de manera extraordinaria. O entonces, si no tienes habilidades, Dios coloca esas habilidades en ti. Mira lo que dice Éxodo capítulo 31, versículos 1 al 3. Habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en toda arte. Cuando tú le das el corazón a Dios, Él te da su espíritu. Y cuando te da su espíritu, te da sabiduría, te da inteligencia, te da capacidad, te da habilidad. Y muchas veces carecemos de todo eso porque no tenemos el Espíritu de Dios, especialmente sabiduría, porque sabiduría no es inteligencia. Tal vez la inteligencia tuya depende de la herencia genética que has recibido, pero la sabiduría no. La sabiduría no te la dan los padres, ni la escuela, ni la universidad. La sabiduría te la da Dios. ¿Y qué es sabiduría? Prudencia, equilibrio, sensatez, para hacer las cosas correctas, para decir lo que tienes que decir en el momento oportuno, para saber callar cuando tengas que callar, para dar un paso al frente cuando tengas que ir y para dar un paso atrás cuando tengas que hacerlo. Ese tino, solo Dios, a través de la sabiduría. Pero Dios también te da la santificación y esto es algo que tenemos que entender. Éxodo 31, 12 y 13 dice, habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad, vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Esta última parte debe llenar tu corazón de gozo. Yo soy Jehová que te santifico. No te santificas tú.
Entonces, querido, no quieras ser santo tú. Deja que yo te santifique. Y como una evidencia de eso, te entrega el sábado. ¿Por qué? Es que toda la semana trabajas tú. El sábado no trabajas. El sábado Dios te da todo de gracia. En la vida cristiana, tú te esfuerzas para muchas cosas, pero en el proceso de la santificación, tú apenas confías, tú descansas, tú esperas que Dios lo haga por ti. En el proceso de la santificación, Dios es que santifica tu voluntad, purifica tu mente, elimina las tendencias pecaminosas de tu vida, te ayuda a caminar en los caminos de Dios. Como Dios es bueno, lo que más quiere es que vivas una vida de comunión con Él. Cuando le ordenó a Israel construir el santuario, fue por eso, quería habitar en medio de ellos. Hoy quiere habitar en medio de tu corazón. Él no es un sargento que da órdenes, Él es un padre de amor que te ayuda a caminar por los caminos del bien para que todo te vaya bien en la vida.